Ahí me están escuchando ustedes, muchachos, ¿no? Alguien que me... Sí, sí. Ah, bueno, listo. Entonces el del problema es Daniel. Ve, profe, entonces te preguntaba, Sí, ¿cómo, como las reflexiones que genera el objeto, sobre todo si es un objeto que tiene plásticos brillantes y cosas así, las genera con el ambiente que uno tenga? sí. Si yo, por ejemplo, quiero hacer que o sea, le quiero hacer un cartel publicitario a ese parlante y quiero que el fondo sea azul, lo renderizo con fondo azul desde el render, ¿cierto? Para que los reflejos que tenga y la sombra que genere sea acorde al color que yo tenga y no quede súper raro cuando lo ponga. Sí, pero es que hay varias maneras también. Te voy a responder la pregunta con este ejemplo directamente. Un momentico, yo corro estas ventanitas acá. Listo. Te voy a responder el ejemplo perdón, la pregunta con este ejemplo. Yo puedo, en el medio ambiente, aquí en esta pestaña del medio ambiente, por ejemplo, digamos, yo tengo acá, voy a aplicar, bueno, ese medio ambiente de la tienda. Yo tengo una tienda de ropa ahí, un HDI. Ese HDI está afectando, espérate un momentico, admitimos a otro, que es que eso me lentejea listo. Ese HDRI me está afectando la iluminación. Yo aquí, por ejemplo, en el entorno tengo la forma de cambiar algunas opciones, ¿sí? Y es, por ejemplo, dentro del seteo, yo puedo cambiar, por ejemplo, que esto tenga sombras de piso o no, ¿sí? Quitarlas, reflexiones en el piso o no, y esto quiere decir que yo, por ejemplo, también puedo ubicar, eh, sí, si yo le doy, por ejemplo, aquí, que él me lo ubique en el piso. Bueno, cosas relacionadas pues como ese tipo. Pero hay algo interesante acá con los entornos, con el manejo de los entornos, y es que a través de los entornos yo puedo dejar que las reflexiones de los diferentes materiales respondan al entorno, pero yo le puedo cambiar el color al fondo. ¿Cómo hago eso? Aquí, medio ambiente, ustedes se meten aquí a la casilla de medio ambiente, a la pestaña de medio ambiente, y aquí van a tener diferentes ajustes. Bueno, aquí pueden ustedes ajustar el brillo de la iluminación del entorno, ¿sí? El contraste, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente, ustedes pueden también cambiar, por ejemplo, el tamaño del entorno, hacerlo más grande, más pequeño, si quieren que rotarlo, por ejemplo, para que esta luz que tiene el entorno me ilumine directamente acá. Si quiero levantarlo, o sea, ponerlo más arriba o más abajo. Bueno, estas opciones. Pero aquí también hay algo interesante y es que después de que yo tengo ya cuadradas las reflexiones y todo, yo le puedo decir que me continúe la iluminación del entorno, pero que me lo renderice con un fondo de un color. ¿Ya? Entonces yo le puedo cambiar aquí, por ejemplo, el color azul, si yo lo necesito. Entonces aquí me va a generar el color azul, pero me va a dejar las iluminaciones que corresponden a este entorno. ¿Listo? Entonces eso puede ser, eh, digamos, una opción que ustedes manejen. Porque, por ejemplo, en el caso, digamos, bueno, voy a hacer un ejemplo aquí. Supongamos que yo todo esto voy a coger y le voy a aplicar un solo material, que es, voy a buscar un cromo. Bueno, este, aluminio pulido. Obviamente esto hace las veces de un espejo, ¿sí? Y aquí obviamente yo estoy viendo el reflejo del entorno, pero si yo en el reflejo del entorno, ¿sí? Perdón un momentico. Sí, aquí estoy viendo el reflejo del entorno, pero si yo, por ejemplo, en el entorno le coloco un entorno normal de estudio, por ejemplo, de color negro, pues aquí voy a ver obviamente mi escena negra, porque no va a tener nada que reflejar. ¿Listo? Entonces esto termina siendo, digamos, un render que no está, que no está produciendo, digamos, la sensación que yo necesito, a pesar de que, ¿sí? Si yo le doy, por ejemplo, aquí que me ilumine desde estas escenas de acá, voy a obtener esto. Y esto es el reflejo del fondo oscuro que ustedes ven acá, y la parte blanca es el reflejo del piso que él tiene acá, como el HDRI. Pero si yo utilizo uno de estos, pues obviamente en ese momento ya empieza a tener los reflejos del fondo, donde lo empiezo a ver real,
así yo le coloque un papel de fondo. ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas, pues es mejor tenerlo así. Y si yo lo renderizo aquí sin el fondo, entonces él sí me va a respetar los reflejos del entorno, pero estas, que fue lo que le entendí en la pregunta de tu compañera, estas sombritas sí no las voy a tener. Estas sombritas se las pone uno de aquí. ¿Sí? Y hay sombras de oclusión. ¿A qué me refiero con la oclusión? A que las sombras no perduran, sino que funcionan con la ley de los ley del cuadrado. Ahí, y por ejemplo, si quiero que el piso se refleje, entonces le doy clic ahí, miren que ahí tengo un reflejo en este caso. Lo otro es que uno puede ahorrarse también trabajo aquí con una imagen de fondo. Porque, por ejemplo, digamos, en el caso de lo que usted me estaba diciendo, digamos, yo quiero hacer una valla publicitaria o digamos, un EUCOL, una vaina así, pues como de las publicidades de los paraderos de buses. Y yo necesito un entorno. Sí. Entonces, lo que hago es conseguirme una imagen. Por ejemplo, digamos, esta imagen. Listo, me consigo esta imagen y yo la puedo colocar también como fondo. Aquí. Bueno, aquí no me la ha cogido. Me ha cogido la imagen. Bueno, en teoría, digamos, aquí no actuaría como color, sino como imagen de fondo. Lo que pasa es que no entiendo por qué no me la coge acá. Pues les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo en particular que yo hice con eso. Por ejemplo, yo necesitaba en este trabajo un render. Por ejemplo, este. Entonces yo lo que hice fue descargar esta imagen del fondo del bar. ¿Listo? Y cuadré las botellas encima del fondo. Y lo que hice fue colocarle los ajustes del medio ambiente aquí del piso, donde él me muestre las sombras con respecto al piso, estas y las reflexiones. Y lo que hice fue cuadrar la perspectiva de las botellas para que se me generara la apariencia como si esto estuviera montado, o sea, si las botellas estuvieran montadas sobre la tabla. Entonces aquí ya no tuve que pasar esto, digamos, por Photoshop, porque directamente Yo no había visto que... él me genera el render. ¿Listo? Lo mismo hice acá. Aquí lo que hice fue colocar las 4 botellas con una iluminación, que fue uno de estos paneles, y una de estas vainas, si no estoy mal, creo que fue este, que tiene luz acá y luz de este lado, ¿sí? Para que hagan los reflejos respectivos. Y al fondo del render le coloqué esta imagen. Ah, perdón, fue esta. ¿Sí? Entonces, el render final, ¿cómo queda? Queda así. Entonces, yo ya puedo colocar, cuando genero el render, yo ya lo paso a Photoshop y ya aquí le hago ya las variaciones respectivas de lo que tiene que ver con... les voy a mostrar cómo quedó esto finalmente. que queda así. ¿Listo? Entonces, básicamente, ya aquí yo genero en Photoshop y en Illustrator, ya le cuadro, pues, por lo menos en Photoshop, el contraste, la iluminación, que resalten un poquito la saturación de los colores, todo ese tipo de cosas. Y ya en Illustrator ya le coloco todo lo demás.
pero esto que usted ve aquí en el fondo totalmente es el render. ¿Listo? Y por lo menos cuando lo quiero renderizar sin fondo, entonces es como esto que sucede acá. Tener el render nomás el envase con el vaso al lado y esta tablita. Bueno, el envase con esto. La tablita no, porque la tablita se la coloqué después en Photoshop. Pero le voy a mostrar aquí. Este es el render. Estoy hablando del render ya corregido, ¿no? Con la corrección de colores. Las cervezas con el vaso, con el vasito Profe, grande son estas. Ajá. yo solamente veo el parlante. Todavía veo el parlante solamente. Yo todavía estoy viendo el parlante también. Ya, un momentico. Yo pensé que era solo yo la vez pasada, entonces por eso no había dicho nada, pero... No, claro, tiene... Yo también me quedé callado, fue como, o Bueno, sea, soy ahí yo. ahí están viendo ya las cervezas, ¿no? Sí, sí, Listo. sí. Bueno, entonces vuelvo y repito. Entonces acá, ponle cuidado. En ese caso, lo que yo les estaba explicando ahorita era lo siguiente. Si yo modifico el mapeado no, el fondo, yo puedo obtener, gracias a los materiales, las reflexiones del fondo, ¿correcto? Pero la reflexión del fondo, yo la puedo tener o con la imagen de fondo del HDRI del mapa del medio ambiente, o con un color, que en este caso yo escojo el color aquí que sea, o lo puedo tener con una imagen de fondo, ¿sí? La imagen de fondo para este caso es que yo me meto acá, descargo una imagen que en este caso, pero un momentico, yo la paso por acá que ya sé por qué no me está cargando. La voy a abrir aquí. A veces cuando uno descarga imágenes de internet ya no vienen con el, ¿sí? Con el tipo por ejemplo, aquí no me la interpreta. Por eso era que no me estaba generando. Voy a coger esta imagen a ver. Listo, esta sí me la interpreta. Entonces, lo que hago aquí es, en la imagen de fondo, yo vengo y abro acá, le digo aquí calle. Ya yo le cambio el nombre que me está manteniendo la... Listo. Me está guardando la RAM. Listo. Entonces, mire lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, yo puedo tener las reflexiones de un HDRI, pero puedo tener la imagen de fondo de otra cosa que yo quiera. Esta cosa que yo quiera me va a permitir colocar el objeto en una determinada posición para poder generar, por ejemplo, si yo le coloco este fondo, para poder generar las reflexiones de acuerdo al fondo al HDRI que yo quiera, pero haciendo el montaje con la imagen de fondo. Entonces les estaba diciendo, esto fue lo que yo hice haciendo este render de acá. En el render yo coloco las 4 cervezas, ¿sí? Que son básicamente estas botellas que ustedes ven aquí, ¿sí? Y lo que hago es colocar como imagen de fondo esta de acá. Entonces yo coloco las botellas en la posición y genero el render. Entonces el render me lo genera con la imagen de fondo, pero con otro reflejo. Que el reflejo, para el caso de estas botellas, lo saqué de uno de estos perfiles de HDRI, ¿sí? De estudio. Entonces, después de que yo genero esto, ¿qué hago? Pues ya con el render, ya este render yo lo puedo colocar en Photoshop para generar, por ejemplo, esto. Sí, este es el mismo render que ustedes ven ahí. Básicamente lo que aquí hice fue meterlo en Photoshop para aumentarle el contraste y saturar un poquito los colores. Y ya esto se lo monta uno en Illustrator. ¿Listo?
Lo mismo dice, por ejemplo, para este afiche de acá. El afiche, este afiche que ustedes ven aquí, pues básicamente es la imagen de fondo, que es de un bar, y coloqué las botellas y las ubiqué, y sí les dejé sombritas pues en el piso y reflexión y todo ese tipo de cosas. Pero mire que la imagen es esta. Un momentico, que está aquí. Sí, mire, el fondo del bar es este. Y las 6 botellas, bueno, es esta misma, sino que aquí escondí la botella de aquí al lado y la de acá al lado. Pero es esta misma escena. Básicamente lo que hice fue cambiarle el fondo. Entonces, en ese caso, pues lo que estoy generando es de una vez el montaje desde la aplicación de render. Entonces no me toca ponerme a recortar cosas en Photoshop ni a generar nada de eso, sino que él ya me lo saca de una vez allí, pero tengo la ventaja de que puedo obtener para los objetos una iluminación diferente al fondo que estoy revisando. ¿Sí? Entonces esa es como el detalle. Entonces si ustedes quieren, por ejemplo, añadir una ambientación al render como tal, lo pueden hacer de esta manera, utilizando una imagen de fondo o un color de fondo y con la iluminación que me está ofreciendo los diferentes medios ambientes en HDRI que tengo acá. ¿Sí? Entonces de esa manera lo pueden desarrollar. Listo, muchachos. ¿Preguntas sobre eso? profe, todo bien. Bueno, listo. Entonces, bien, muchachos, vamos a dejar esa parte allí. Lo que vamos a hacer de ejercicio, como ejercicio, es que ustedes van a descargar de... un momentico, ya les vuelvo a colocar el enlace. Bueno, venga, les coloco de una vez este, para que lo descarguen. Aquí por el chat les voy a mandar el enlace para que ustedes descarguen. Copien ese enlace copien ese enlace para que lo descarguen de una vez. ¿Listo? Ahí van a descargar el modelo 3D del iPod, de la escena que les acabo de colocar, que les acabo de mostrar, esta escena. Entonces lo que van a hacer es eso, renderizar, van a sacar 5 renders de detalles de esta escena. No hay necesidad de cambiarle materiales, simplemente lo que van a hacer es generar Diferentes vistas. exactamente, diferentes vistas, pero entonces de detalles. Por ejemplo, un render general que muestre todo, otro render, por ejemplo, que muestre el detalle de la rejilla, otro render que muestre el detalle de la pantalla, y así sucesivamente. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Este video, como la clase tocó dividirla en 3 partes, entonces lo que voy a hacer Profe, es qué que... pena. Ajá. Los renders y los renders tienen que ser sacados entonces de Keyshot. ¿De Keyshot De V-Ray. o de V-Ray? Cualquiera. De los dos. Ok. Listo, o sea, si tienen V-Ray instalado y lo pueden hacer, pues háganlo, que eso, digamos que esta parte ya la vimos en V-Ray, porque en V-Ray yo les expliqué a ustedes mapas de opacidad, les expliqué a ustedes cómo se construían con los materiales con mapas difusos, con mapas bueno, de las diferentes cosas que hay. Lo único que faltó explicar para el tema del V-Ray eran los modelos de mapeado, pero afortunadamente los modelos de mapeado se manejan desde Rhino, no desde V-Ray. Esos modelos de mapeado yo se los puedo explicar con la aplicación de Rhino que yo tengo ahí. Entonces no hay problema, eso los podemos ver más adelante. Pero de todas maneras, también, pues si tienen la posibilidad de descargar el Keyshot y toda esa vuelta, pues para que aprendan a manejarlo bien y todas las opciones, pues muchísimo mejor. Entonces, en el transcurso de esta semana, vayan haciendo las instalaciones, descargándolo. Recuerden que no es necesario pues que lo tengan activo, es decir, craqueado y todo eso. Si lo pueden craquear, pues mejor porque les queda para ustedes.
pero si los renders me los entregan con la marca de agua, yo no tengo ningún problema. O sea, para efectos de clase, perdón, todo eso está bien. Listo, Daniel, pregunte. No. Pues, Era yo, convencido. Profe, en caso de que uno quiera, o sea, Keyshot te deja mandar esto a una granja. Si yo quiero mandar esto a una granja, ¿toca guardarlo de alguna manera o no existe esa posibilidad? No, lo guardas como... Normalmente cuando uno trabaja con granjas de renderizado, lo que uno hace es Uno coger el cuadra allá. archivito, cuando está listo, y lo mandas a la granja de renderizado así como está. Ellos De ya, una, de una. ellos ya tienen allá digamos, los medios para abrirlo, para interpretar el archivo, para todo lo demás. ¿Qué es lo importante en eso? Pues que se justifique el uso de la granja, ¿sí me entiendes? Porque, digamos, si vos vas a hacer 1 o 2 renders, pues pone a trabajar tu máquina, que eso no demora nada. O sea, si tenés para la máquina 2, 3 horas, no pasa nada. El tema de cuando uno necesita una granja es cuando uno está haciendo una animación o alguna vaina así. Por ejemplo, a mí que me ha tocado hacer animaciones donde tengo que sacar 3800 renders, pues ahí ya sí necesitas, porque eso es tener más o menos la máquina, o sea, un i7 es tenerlo renderizando por ahí unas 2 semanas de seguido. Y pues ahí te va a sufrir el procesador, la tarjeta de video, porque eso calienta el computador que da miedo, entonces se te puede fundir, alguna cosa así. Entonces, para ese tipo de cosas que sirven las granjas de renderizado. Pero cuando es 1 o 2 renders, no tiene problema. Listo. El otro, Daniel. profe, ya es como más bien la asesoría esta de lo de la botella. Sí, Que señor. quería Entonces, ¿quiénes van a asesorar con el tema de la botella? Mejor dicho, levánteme ahí como la mano para yo tener... Ah, bueno, solamente Daniel, listo. Entonces, nada, me quedo entonces aquí en la asesoría. Ah, bueno, Nicolás también, o va a preguntar. No, pero eso es para preguntar sobre la botella. Ah, bueno, listo. Entonces me quedo con Nicolás y con Daniel para que ellos ya con ellos ya me compartan pantalla y podamos hacer la asesoría respectiva. ¿Listo? Listo, muchachos. Por hoy no es más. Trabajen en eso, trabajenle al tema de lo de la botella. Si de pronto, pues ya teniendo esta aplicación Zoom, de pronto alguno quiere tener una asesoría, alguna cosa así, pues utilicemos las herramientas. Cojan en Zoom y graben la pantalla de lo que me quieran preguntar o algo y me mandan de pronto el videíto o alguna cosa así, para que yo pueda ver la pregunta que tienen respecto al tema de modelado o al tema de renderizado. Lo otro es que les voy a colocar o les voy a enviar los enlaces del canal oficial de Keyshot, que tienen unos tutoriales muy bacanos, tienen unos tutoriales muy chéveres, y pues que les puede resolver a ustedes un montón de inquietudes y un montón de vainas. ¿Listo? También. Bueno, nada, me quedo entonces con Nicolás y con Daniel, y para los demás entonces cuídense, ojo con estar saliendo, que la situación está como maluca, y bueno, nada, un abrazo pues, y nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere, o en el transcurso de esta semana, con los que de pronto me manden cosas, pantallazos o videos o cosas así. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, listo. Muestre pues, Daniel. Bueno, profe. Deje de compartir pantalla para que me deje a mí, por favor. Ya, listo. Dame un segundito. Espérate un momentico, yo también aprovecho aquí, dejo de